Buenas tardes, hermanos queridos, hermanos amados. El día de hoy les tengo un tema que puse por título: los errores de los padres que esclavizan a los hijos. En Hebreos 11:6 nos habla de la fe, de que de los padres hombre y mujer deben de ser hombres y mujeres de fe, para que le puedan creer a Dios las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Y los matrimonios, pues así, promesas en matrimonio, no promesas individuales, sino promesas de matrimonio con los hijos que Dios les puede mandar. Una pregunta: ¿cómo tratas a tus hijos? Los errores y dificultades y la falta de comunicación y el pecado traen por consecuencia que se recibe como hijo o en la forma de vivir de nuestros antepasados. ¿Qué queremos decir aquí? Que en muchas ocasiones nuestra vida como hijos, pues no nos entendemos o no entendemos el por qué a nosotros nos está pasando tal o cual situación. Mas, sin embargo, aquí nos explican que es por herencia, una herencia de antepasados. Nuestros antepasados fueron pues los aztecas, y muchas veces desde ahí venimos arrastrando pecados que a Dios no le agradan, y que por consecuencia nuestros padres pues los traen arrastrando desde siempre. Entonces, aquí nos dice que nosotros nacemos con el ADN del pecado. ¿Cuál pecado? Pues puede ser el alcoholismo, la drogadicción, el tabaquismo, la fornicación, el adulterio. Vienen por generaciones, porque así como fue nuestro abuelo o nuestro tatarabuelo, abuelo y nuestros padres, pues tenemos ese problema, ¿verdad? De que no más bien de que tenemos ese problema con el alcoholismo. Ahora, en la actualidad, vemos a los jóvenes, muy jovencitos, niños de 8, 9 años, 10, que ya toman, que luego andan perdidos en el alcohol, o que pues en la escuela que ya tienen la novia, o que ya tienen relaciones sexuales. Pero ¿cuál es el motivo de esa situación que aparece a temprana edad? Pues que venimos arrastrando precisamente esas herencias que nuestros padres nos han dejado, y que aquí nos dice que es el ADN que viene en nuestra sangre. Pero también podemos quitar que esa herencia ya no caiga en nuestros hijos, en nuestras siguientes generaciones. Dice en Éxodo 20:20 que nosotros debemos de tener temor de Dios, debemos de tener una reverencia hacia Él para no caer en pecado, y que nuestras debilidades no traigan mal a nuestros hijos. Estos males se pueden manifestar en 3 puntos. 1, nuestra actitud. 2, la debilidad en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestras tomas de decisión. Y punto 3, los errores. En el punto 2 decía yo que eran malas decisiones, porque en muchas ocasiones, por quedar bien con los amigos, por quedar bien con la familia, por quedar bien con los que están a nuestro alrededor, no nos negamos a tomar una copa, o a fumarnos un cigarro,
o a irnos de, como dicen por ahí, de parranda. Entonces, esas son debilidades que debemos de pedirle a Dios nos dé la fortaleza para negarnos y para decirles, no, yo no hago esas cosas, porque a mi Dios no le agradan. Cuando Dios otorga una promesa al hombre, éste puede manifestar ciertas actitudes, habilidades o errores. Veamos qué nos dice Génesis 12, del 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y será bendita en ti todas las familias de la tierra. Cuando viene la promesa, viene la responsabilidad. Esta era la promesa de Dios para Abraham. ¿Por qué Dios sacó a Abraham de su tierra y lo alejó de su familia, de su parentela? Pues porque sabemos que en esos tiempos, en esas tierras de Caldea, de Ur de Caldea, pues se adoraban ídolos, se adoraban infinidad de dioses. Entonces lo que Dios quería era limpiar el corazón de Abraham y hacerlo acepto para él, para lo que Dios tenía proyectado en la vida de este matrimonio que era el de Abraham y Sara. Dice que el hombre y la mujer somos muy dados a olvidar las promesas que Dios nos hace. Pero cuando tenemos problemas o necesidades, le empezamos a reclamar a Dios y a decirle, Señor, si yo te pedí esto, si yo te pedí aquello. Pero tengamos en cuenta también que Dios tiene sus tiempos y que la promesa que Él nos hace, Él la va a cumplir en su tiempo. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho y Él hará. Y así como Él nos ha prometido cosas, también nos las va a cumplir en su momento. En Génesis 11:31 nos dice, y tomó tarea a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Aquí nos dice que uno de los errores, bueno, aquí habla del papá de Abraham, que salió juntamente con él de la tierra de ahí, de Caldea, pero no no se estuvo en una tierra, él estuvo en una tierra intermedia, que es la de Harán. Dios quería llevarlo directamente a Canaán, pero es como decía yo, muchas veces queremos hacer nosotros nuestra propia voluntad. Si nosotros ya decidimos seguir a Cristo, si nosotros ya decidimos ser hijos de Él, pues tenemos que obedecerlo y hacer lo que Él nos manda, porque de otra manera seríamos hijos desobedientes, hijos que queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos hacer nuestra propia voluntad, y no debe ser así, sino que debemos de buscar siempre la manera de agradarle a Dios en nuestras actitudes, en nuestras decisiones que tomemos, y siempre obedecer la palabra de Él. En Génesis 16, 3 al 4, dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora.
Dios quiere acrecentar tu fe. Dios quiere hacer crecer tu fe. Pero muchas veces, por falta de esa fe, cometemos errores. Abraham tuvo una inseguridad en sí mismo. Ya habían pasado 10 años desde que Dios le había prometido un hijo, porque le dijo que de tu descendencia haré una gran nación. Pero tuvieron por tardanza esa promesa. ¿Y cuál fue el error? El de Sara, que pensando que como ella era estéril y que no podía tener hijos, pues finalmente por medio de esta sirvienta egipcia iba a tener ella una descendencia, siendo que no era ese el plan de Dios. El plan de Dios era muy diferente. El error de Abraham fue escuchar la voz de su esposa y llegarse a la sirvienta y tener un hijo de Abraham. Y aún con ese error que cometió Abraham, pues se tomó como profeta de Dios. Abraham tuvo grandes temores y comenzó a flaquear en su fe y en su confianza, pero se aferró de las manos de Dios. Y es lo que nosotros muchas veces debemos hacer, o siempre, no muchas veces, siempre debemos de aferrarnos en las manos del Señor cuando flaqueamos en nuestra fe o cuando tenemos duda de alguna situación. Necesitamos esa fe, necesitamos que el Señor nos cubra y que cada día aumente más nuestra fe para que nosotros no flaqueemos, para que digamos que Dios ya se olvidó de nosotros. Dios nunca se olvida de nosotros. Dios siempre nos tiene presentes, pero Él sabe en qué momento nos va a dar esa promesa, como lo decía yo hace un momento. En Génesis 16, del 1 al 2, nos habla lo que ya decíamos, que Sara no le daba hijos a Abraham. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sirviente egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Esta es, puede decirse que es la continuación del versículo anterior. Y vemos que la promesa se tuvo por tardanza y empezamos a movernos por nuestra propia cuenta. Cuando vemos que estas situaciones no se cumplen y empezamos con los problemas. Abraham tuvo problemas con su esposa y problemas con Sara, con Agar. Estos problemas se suscitan porque el hombre escucha la voz de su esposa, la voz de su mujer. Un ejemplo está en Adán y Eva, que Adán perdió todo por escuchar la voz de su esposa, cuando le dijo que comiera del árbol de la vida, del cual Dios les había prohibido no comerlo. Nosotros debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Él no te dejará que hagas cualquier cosa. No hagas las cosas, aunque escuches la voz de tu mujer. Tú debes de estar siempre atento a escuchar la voz de Dios. Si Él te habla, tú debes escuchar su voz y hacer lo que Él te diga y no la voz de tu esposa, porque pueden venir problemas. Hay ocasiones en que sí puedes a lo mejor escuchar la voz de tu esposa, un consejo, pero con la sabiduría de Dios. Pedirle a Dios dirección y preguntarle que si ese consejo que tu esposa te dio es correcto o no es correcto. Vayamos al Salmo 37, 34
¿Qué nos dice? Nos habla. Dice, espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Aprende a esperar. Muchos, volvemos al mismo tema, muchos no saben esperar el tiempo de Dios. Muchos se desesperan cuando tienen una adversidad o problema. El hombre tiende a desesperarse, a desequilibrarse, cuando no recibes prontamente las promesas de Dios. Entonces, aprendamos a esperar. Dios tiene su tiempo. Cuando viene la promesa, se manifiesta en tres actitudes: errores, habilidades en el corazón del hombre. 1, el olvido. 2, el temor. Y 3, tener por tardanza las promesas de Dios. Y eso trae como consecuencia la autosuficiencia. El hombre es muy dado a olvidar las promesas, a tener desconfianza de lo que Dios tiene para él. Y la falta de fe, aunados, hacen que muchas veces los hijos no quieran estar o ir a la iglesia cristiana, pues miran a los congregantes con desconfianza y así los hijos se alejan. Ese es un error de los papás, porque pues los hijos son el reflejo de los padres. Entonces, si los papás no están conformes en la iglesia, si van a la iglesia pero no reciben lo que ellos quieren, o somos comodines, porque solamente cuando tenemos un problema o una necesidad es cuando acudimos a la iglesia, hablamos con los pastores, hablamos con los líderes, porque estamos desesperados en nuestros problemas, estamos desesperados en que queremos ver ya la realidad, ya queremos ver el alivio de nuestro enfermo, el que el alcoholismo ya lo haya dejado el hombre que es alcohólico, o el cigarro. Pero volvemos a lo mismo. Dios tiene sus tiempos. Y Dios no es Dios de ocasión. Dios es un Dios de convicción. Y no debemos de visitarlo solamente cuando tenemos problemas. Porque es como si lo hiciéramos con algún familiar en el cual nunca visitamos. Pero el día que necesitamos algo de él, acudimos, vamos a verlo, o le hablamos, y hola, ¿cómo estás? Primo, tío, o hermano, como pariente. Fíjate que hacemos una plática, y ya después le damos ahí el azotón. ¿Sabes qué? Pues fíjate que necesito dinero y quería yo ver si tú tenías para prestarme, etc. Entonces, lo mismo pasa con el Señor Dios, que Él solamente lo vamos a ver cuando tenemos la necesidad. Y no debe ser así, hermanos amados. A Dios debemos de verlo siempre, continuamente, día con día, minuto a minuto, segundo a segundo. Que su presencia esté en nuestra vida continuamente, no solo cuando tengamos problemas. En Números 23, 27, ¿qué nos dice? Dice, y dijo Balac a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar. Por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me los maldigas.
Aquí recordemos que es cuando este rey quería que el sacerdote, profeta, maldijera al pueblo de Israel. Cuando Dios da una promesa, siempre la va a cumplir. No lo olvidemos por necias palabras. Si Dios le había dicho al sacerdote de Dios que no fuera con aquel rey, recordemos que Balaam fue porque fue comprado su profecía. Y no debemos de vendernos, hermanos. No debemos de tener por tardanza las promesas de Dios. Las consecuencias que aparecerán en nuestras vidas serán fatales. Veamos que el error de descender a Egipto de Abraham lo cometió Isaac, su hijo, de herencia. Y que también descendió a Egipto Isaac, y Jacob mandó a sus hijos descender a Egipto cuando el tiempo del hambre, y luego él mismo bajó con un propósito. ¿Cuál fue ese propósito? Él no sabía que su hijo José era el segundo al mando en Egipto. Mas sin embargo, él bajó a Egipto por una necesidad que era la de el hambre, porque él no tenía en Canaán, en la tierra de Canaán en esos tiempos no había comida, había sequía en la tierra y por lo tanto no había nada para comer. Entonces, por la necesidad, ellos bajaron a Egipto. Entonces, no debemos esclavizar a los hijos a hacer algo que nosotros hicimos por ignorancia, por falta de madurez espiritual o falta de madurez en el tiempo del matrimonio. No obliguemos a los hijos a hacer algo de lo que nosotros en algún momento quisimos hacer y que no fue posible. Por ejemplo, hay padres que obligan a los hijos a que los papás en algún momento el papá quiso ser abogado, digamos, y no pudo, por alguna situación. Entonces, ¿qué pasa cuando tiene un hijo o una hija? Que él les dice que quiere que sea médico. El hijo quiere tener otra carrera o a lo mejor no quiere estudiar, pero el papá, tú tienes que ser médico porque yo quiero que tú seas médico. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que ese médico va a ser malo, porque el hijo lo estudió, porque el papá lo obligó. Entonces, no cometamos esos errores como padres, porque van a reflejarse en los hijos. Lo mismo puede suceder como arquitecto, como abogado, como tantas carreras, tantas licenciaturas que hay en la vida en estos tiempos, pero que si no lo haces por convicción o porque a ti te gusta esa carrera, no vas a poder hacerlo. Entonces decíamos que esos errores vienen de padres a hijos, nietos y muchas veces hasta bisnietos. Así vienen los errores, consecuentemente. No debemos, o más bien cuando cometamos un error de juventud y que no nos damos cuenta, porque quizás en ese tiempo no conocíamos de la palabra de Dios, esos mismos errores los van a cometer tus hijos, tus nietos. Abramos los ojos y miremos que lo que estamos sembrando se va a cosechar, pero desgraciadamente esas cosechas no serán como se sembraron, sino van a traer más consecuencias malas. Y
desde la niñez de tus hijos vendrán con esa herencia del error que tú cometiste, sea cual sea el error que haya sido. Y podemos verlo en la actualidad, porque hay mujeres que han tenido hijos a los 14, 15 años. Y ese hijo o esa hija, cuando crece, pues comete el mismo error, porque también busca la manera de, o comete el mismo error de tener un hijo o casarse de 14, 15, 16 años. Vemos ahí cómo se trae esa herencia, se vienen esas consecuencias malas, esas malas decisiones que se tomaron en la juventud y que no han sido rotas, no han sido cortadas esas herencias. Entonces, lo que debemos hacer, hermanos míos, es romper con esas herencias que se pueden estar dejando a los hijos, a los nietos y a los bisnietos, porque así lo dice la palabra del Señor, que Él visitará la maldad de los padres en la primera, la segunda, tercera y hasta cuarta generación. Entonces, no querramos, hermanos, que pues esos errores los cometan también los nietos, sino cortar con esa herencia, cortar con esa actitud negativa, con esa falta de fe. Hay familias que de generación en generación han vivido en pobreza material, mental y espiritual. Y sí, hay personas que si el papá no estudió, que si la mamá no estudió, pues los hijos tampoco. ¿Para qué? ¿De qué les sirve el estudio? Es la mentalidad de ellos. Por eso son problemas materiales, mentales y espirituales. Si el papá o el abuelo fue de la religión mundial, pues que los hijos también lo sean. Porque así fue mi abuelo, así fue mi papá, y así soy yo, y así va a ser mi hijo. Y le siguen enseñando mentiras y le siguen enseñando cosas que no son. Adoración a ídolos, adoración a las imágenes. Entonces ahí vemos cómo vienen esos problemas generacionales y cómo muchas veces nuestro espíritu se vuelve entenebrecido por la falta de fe, por la falta de confianza en Dios y por la falta de tener una mente abierta hacia Dios. Los errores que cometamos hoy van a esclavizar a los hijos del futuro. Lo que hagas en tu persona hoy van a ser errores en el futuro. No caigas en el engaño del enemigo. Sálvate y salva a tus hijos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias te doy, Señor, en esta tarde, mi Dios, porque tú eres grande y eres poderoso, eres un Dios que prometes y cumples, mi Dios. Te ruego, Padre, que esta enseñanza que tú me diste para ponerla en este tema, Señor, que tú lo bendigas, que tú pongas tu mano poderosa y que todos aquellos hijos, primeramente padres, hijos, que no cometan los mismos errores de sus antepasados, Señor. Que vengan hasta tus pies, que abras sus ojos espirituales para que ellos sean hombres de bien, para que sean hombres que tengan, que ya sean los errores, los menos errores y que no haya pecado en sus vidas, Padre. Bendice la vida de cada uno de aquellos que estén escuchando, Señor, de mis hermanos, que tú los bendigas y los guardes de todo error, de toda ignorancia, Señor, y que tú les muestres que eres el Dios de poder, eres el Dios de amor, eres el Dios de bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén y amén.